Escucho nada, murullo nomás escucho. Bueno, asumo que saben. Cultivos, ya se hacen diferentes cultivos. Acá, importante el pigmento de piocianina para identificar a la bacteria. ¿Ok? El pigmento. Prevención y control. Ya ustedes saben, prevenir contaminación con equipos estériles, está de más decirlo ya. Tratamiento, no olvidar. Acá tratamiento de acorde al antibiograma. ¿Perfecto? Caso clínico, igual de estas preguntas pueden ser objeto de pregunta de examen. Perfecto, ya no me da tiempo para hablar sobre eso. A ver, bordetela, pertussis tosferina. ¿Esta bacteria es nueva o ya lo han escuchado? He escuchado, pero no sé qué es. He escuchado, pero no sé qué es. Una bacteria gram negativa, ¿ok? Causante de la tosferina. ¿Ok? Está de más que lo mencione también acá. Cocobacilo, mire, y diminuto aerobio estricto y anaerobio, o sea, dos cosas. Aerobio estricto puede crecer en ambiente con oxígeno y sin oxígeno. No produce esporas. De los 4 géneros que les he mencionado, ¿tiene algún género que es lo que se llama espora? ¿Es productor de espora? No, ¿verdad? Ninguna. Cápsulas sí. Poseen cápsulas y fimbrias, que es similar a las otras bacterias que les he hablado. Carece de motilidad. Formada ácido a partir de glucosa y lactosa. No requiere de factores, en este caso 10 y 5, en su cultivo para crecer. Hay diferencia, ¿no es cierto? ¿Con qué bacteria que acabamos de ver? Aerófilos. Hemófilos, ¿no es cierto? Agente causal de la tosferina o toscanina. No utiliza vectores para su transmisión. Nosotros somos el factor principal para el reservorio. ¿Cuáles son los factores de patogenicidad? Para nosotros adquirir esta bacteria, necesitamos estar expuestos, ¿no es cierto?, a este agente patógeno. ¿Ok? ¿Y a dónde va directamente? Va a los cilios, ¿ok? A las células epiteliadas ciliadas del aparato respiratorio. Ocasiona daño tisular, ¿ok?, por la bordetela pertussis. Luego va al pulmón y a los alveolos, miren ustedes. ¿Ok? Mecanismo de patogenicidad de bordetela: interviene una serie de factores de virulencia, que son toxinas, aglutinógenos, hemaglutinina, factor filamentoso y la pertactina. La pertactina es otro factor de virulencia de bordetela pertussis que le permite adherirse al epitelio respiratorio, específicamente a los cilios, ¿ya? Acá están todas las toxinas. Toxina de pertussis, ¿ya? Esta toxina también es conocida como exotoxina AB, que es un oligopéptido y que causa principalmente la tos anormal. ¿Ok? Y también puede producir lo que es, acá, el microorganismo inhibe las funciones de leucocitos, incluyendo la quimiotaxis, la fagocitosis y el estallido respiratorio. Esa tos fulminante que ocasiona que tiene el paciente es causada por esta toxina pertussis. ¿Ok? Acá también hay otra cosa importante, que tiene eleva el AMP cíclico. Miren ustedes, la acumulación de altas cantidades de AMP cíclico, lo que conduce a un aumento de secreción en el moco, ¿ya? Entonces, por eso también la presencia de ese moco en las vías respiratorias es lo que produce lo que se llama la tos. Toxina adenilato ciclasa es otro factor de virulencia también, que inhibe las funciones, en este caso del fagocito y de las células natural killer. Perfecto. La citotoxina traqueal, miren, esta toxina, su función es inhibir el movimiento, en este caso de los cilios,
¿ok? Produciendo lo que se llama la silicosis. Luego, como bacteria gram negativa, también su factor de virulencia está el lipopolisacárido. Este lipopolisacárido tiene una función, en este caso, de inducción, de inhibir los interferones, es un factor, actúa como pirógeno, etc. Y acá está el resumen de los factores de virulencia, ¿ya? Miren ustedes la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, lo que les decía, esta pertactina, este factor de virulencia, le permite a la bacteria adherirse al epitelio, a los cilios, en este caso del aparato respiratorio. Acá tenemos dos tipos de factores de virulencia en Bordetella pertussis: las adhesinas y las toxinas. Las que funcionan como adhesinas son la hemaglutinina filamentosa, la pertactina y la toxina pertussis y las fimbrias. O sea, adhesinas, su mismo nombre lo indica, adherirse al epitelio, ¿verdad? Y la toxina, ya como toxina tenemos la toxina pertussis, la adenilato ciclasa, toxina dermonecrótica, citotoxina traqueal y el lipopolisacáridos. Entonces, ahí están las funciones de cada una de estas toxinas, que eso también va a ser una pregunta de examen, ¿ya? Luego tenemos la presentación clínica. Esta bacteria se caracteriza por presentar 3 momentos, se puede decir, de sintomatología, ¿no? Miren, ustedes tenemos cuando la bacteria ingresa al paciente y cuando ya el periodo de incubación. De este cuadro pueden haber 2 preguntas de examen, ¿ok? Periodo de incubación de 7 a 10 días. En la incubación no existe ningún síntoma, pero sí la bacteria está yendo desde su fase lag a su fase exponencial. ¿Cuál es la curva de crecimiento de las bacterias? A ver si se acuerdan de esa primera clase de microbiología, o no les han enseñado. Fase exponencial, ¿qué más? Las fases de crecimiento de las bacterias. ¿Quién les ha enseñado eso? La primera clase. No creo que sea problema del docente, ya es ustedes. Fase lag, fase de latencia de la bacteria. ¿Ya? Luego viene la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Esas son las fases de crecimiento de una bacteria. Entonces, en el periodo de incubación se da un promedio de 7 a 10 días. La bacteria acá está en su fase de latencia. Luego viene la enfermedad o el proceso que se conoce con el nombre de fase catarral. Esa fase catarral es como decir que la bacteria está en su máxima multiplicación y está causando una gran cantidad o un proceso infeccioso elevado. ¿Ya? Y eso es de 1 a 2 semanas y causa la rinorrea, malestar general, fiebre, estornudos y anorexia. Luego viene una fase paroxística de 2 a 4 semanas, tos repetitiva con estridor, vómitos y leucocitosis. ¿Qué consiste tos repetitiva con estridor? O sea, es una tos fulminante, repetitiva, con sonido, o sea, se puede decir fuerte, ¿no? Y luego viene la fase de convalescencia, de 3 a 4 semanas, es la más larga, ¿ok? Disminución de la tos. Acá están las manifestaciones clínicas, miren ustedes, para que no se vayan todavía. Periodo de incubación,
en el periodo de incubación les decía que no hay ningún síntoma, ¿verdad? Esta es la fase catarral, la que decíamos que la bacteria causa procesos de rinorrea abundante. De 3 a 12 días viene la fase paroxística, una tos fulminante, y el periodo de convalecencia, que es el proceso más largo en Bordetella pertussis. Ok, bueno, eso es respecto a lo que es la epidemiología con frecuencia en niños menores, 1 año. La transmisión se puede producir de persona a persona, por si acaso, por inhalación o contacto por el contacto que puede haber entre persona a persona, ¿no? El diagnóstico clínico. Hay diagnóstico clínico para la primera fase, segunda y tercera fase, ¿eh? Y las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son las muestras? Muestras serológicas, PCR, inmunofluorescencia y cultivo. Acá están las pruebas de la sensibilidad, en este caso es pregunta de examen. Cultivo, cuánto de sensibilidad, cuánto de especificidad. PCR, lo mismo. Ya, las características diferenciales. El cuadro clínico, ya esto lo leen ustedes. Bueno, acá se diagnostica como tos perina. Luego este cuadro clínico más pequeño, niña de 5 años, se traslada al centro de salud con una tos grave e irritable durante 10 días y le diagnostican Bordetella pertussis. Y eso es respecto a los 4 géneros jóvenes. ¿Han entendido o no han entendido? De todo lo que les he hablado, ¿cuánto por ciento han asimilado? Quiero saber cómo va a ser la parte final nomás, porque la pasó bastante corrida. A ver, porque no hay mucho espacio de tiempo. A ver, en Bordetella decíamos que es una bacteria gram negativa, ¿no es cierto? Luego que produce, el mecanismo de transmisión es por contacto de persona a persona, por conversar con las gotitas de aerosoles o por la secreción, ¿no es cierto? Luego el periodo de incubación es de 7 a 10 días, decíamos. Luego se desarrolla la sintomatología, que tiene 3 fases. Una fase catarral, donde la bacteria se multiplica y ese es el proceso más infeccioso. Luego viene la fase de paroxística, donde hay una tos fulminante. Finalmente la fase de convalecencia. ¿Perdón? Está así, si su cabeza está abajo, casi le golpea. ¿Sí? Ya. Ya, bueno. Pero el resto de compañeros se han entendido, ¿sí? En seminario le voy a preguntar cosas. Ya, en seminario me preguntan. ¿Lo han entendido o no han entendido? De todo lo que les he hablado. Eso es lo que me interesa. Mi objetivo como docente es ver si mis alumnos comprenden. Y me gustaría que si no comprenden, me pregunten. Levanten la mano y pregunten. Podemos leer. Yo como docente tengo la facultad de volver a repetir cuantas veces sea necesario. Podemos leerlo en el Conan, ¿no? ¿Perdón? En el libro grande de Coleman. Para estudiar más, pueden estudiar Coleman. ¿Qué? Puedo sacar el PPT, el PPT. El PPT está ahí.